Bienvenido a este podcast en donde los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos, de ayer y de hoy. En donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. ビットからオーケストラへ。Bienvenidos al capítulo número 128 de su podcast de música de videojuegos Del Beat a la Orquesta. Y bueno, después de un descalabro de la tarjeta de audio de nuestra computadora que se murió precisamente antes de grabar este capítulo, tuvimos que esperar una semana para republicar nuevamente y pues ya estar de nuevo con ustedes. De mi lado derecho en los controles... Choto, que espérense tantito. La señorita Maizan está viendo y contando tiempos en los controles, y este es su servidor Anuar Sánchez en los micrófonos y en la selección musical, y en donde pues vamos a presentar rápidamente, porque como siempre tenemos mucho material y poco tiempo. Vamos a presentar muy rápidamente al compositor que trataremos en esta ocasión, recordándoles que llevamos una línea un poquito enfocada a los compositores principalmente de otros géneros como el anime y las películas, que han incursionado eventualmente en la participación de alguna banda sonora para música de videojuegos. En esta ocasión toca hacer una muy rápida y breve reseña del compositor Kenji Kawai. Ya seguramente los que están inmersos en el mundo del anime han de reconocer el nombre a través de animes como Ghost in the Shell, Ranma y medio, Platávor, que pues son obras a las que este compositor les ha dado su música, destacando en este lado del charco, bueno, aquí en América, yo creo que principalmente Ghost in the Shell, que hace poco reeditaron su álbum de Ghost in the Shell en la versión 2.0 con unos arreglos pues muy mesurados, pero que hacen destacar la banda sonora nuevamente y con más calidad en la grabación. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que ver Kenji Kawai en el mundo de los videojuegos, y vamos a presentar sus trabajos pues
más destacados en los que ha participado. Vamos a empezar con la selección, señorita Maizan. Rápidamente regresamos. El tema que acabamos de escuchar se tituló Team Innocent y este es proveniente de un álbum que se llama 1995. Ay, perdón, se me fue. Hudson Game Music Complete Works. Este álbum, pues me acuerdo dónde lo conseguimos, no me acuerdo si fue en Osaka. Fue así como en una tiendita que estaba hasta el final de un pasillo, pero no me acuerdo cómo. Estaba ahí entre unos estantes y bueno, total que encontramos este álbum, yo sin saber que se encontraba esta participación de Kenji Kawai, y pues es el álbum editado en el año de 1994 que lleva el título 1995 Hudson Game Music Complete Works y presenta precisamente el tema de un videojuego que se llama Team Innocent se llama el videojuego y el tema se llama We Are Innocent. Este videojuego fue principalmente hecho para lo que es la consola NEC PC Engine o la PCFX, que son de los primeros sistemas que ya también podían manejar la multimedia. Entonces, prácticamente esta es más bien es la segunda aparición de Kenji Kawai, en lo que es el mundo de los videojuegos. El primero fue con el que hicimos la obertura en el año de 1994 con un videojuego que se llama Samsara Naga 2, la segunda parte, que fue para la plataforma Super Famicom, y posteriormente ya encontramos este trabajo de Kawai Kenji del videojuego Team Innocent, que también la banda sonora es hecha por parte de él. Es muy interesante y muy, muy atractivo porque obviamente la introducción de este videojuego, si ustedes la checan en YouTube por ejemplo, van a ver que es una obertura de una secuencia de anime. Entonces se aúna todo esto con la temática que estamos llevando desde el capítulo 122, de donde tratamos a la compositora y cantante Arai Aquino, en donde pues prácticamente se conjugan estos mundos, ¿no? El anime y los videojuegos. Vamos a escuchar el siguiente tema que seguramente a muchos de ustedes les va a ser familiar, quienes tuvieron una Sega Saturn.
Del beat a la orquesta. Estamos de regreso. El tema que acabamos de escuchar se llamó The Visitation y es el opening de un videojuego para la consola Sega Saturn. Híjole, yo la verdad no pude conseguir este juego, de hecho ni a la fecha lo he podido conseguir, aunque sí me llama mucho la atención. El videojuego se llama Deep Fear y el soundtrack completamente es hecho por este compositor Kenji Kawai, en donde pues ya notamos su estilo ya más consolidado y sobre todo también muy comparable con los sonidos solamente, no el estilo musical, los sonidos que utiliza también para Ghost in the Shell. Entonces prácticamente aquí ya empieza a integrarse más en la realización de este videojuego, tanto por la tecnología, ¿no? Que ya se podía utilizar un poquito más de detalle gráfico principalmente, y pues que pudo darle más ambiente a la música, con la música a este videojuego. La historia de este videojuego a mí también me llama mucho la atención porque precisamente fue editado en aquellos tiempos de la PlayStation con Resident Evil. De hecho este es posterior a la salida de Resident Evil y fue como la competencia de la marca Capcom, fueron rivales. Entonces prácticamente fue también la misma temática de zombies pero abajo del agua. Está inspirada en varias películas la trama de este videojuego, y que pues con la música de Kenji Kawai se complementa. Recordemos también que Kenji Kawai en el ámbito de las películas se ha dedicado a hacer bandas sonoras para películas de terror como El Aro. Aquí le conocimos como El Aro 1 y El Aro 2, The Ring, y pues han sido también soundtracks que han destacado en el ámbito y en el género de terror, principalmente en Japón. Vamos a escuchar el siguiente tema correspondiente a otro videojuego de un género totalmente diferente.
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se llamó The Unknown World del videojuego Folk's Soul, el soundtrack original, editado en el año del 2007, ya mucho más reciente. De hecho, el año anterior, el tema anterior correspondía al año de 1998 de la salida para Sega Saturn, que pues ya prácticamente fue también de los últimos videojuegos que se desarrollaron para la consola de Sega, y posteriormente vemos que Kenji Kawai reaparece en este trabajo del videojuego Folk Souls para la plataforma PlayStation 3, que ya bien la señorita Mai-san identificó rápidamente el género al ver el video de presentación, que es un action role RPG. Y pues prácticamente este soundtrack se compone por la participación de diversos compositores como Shinji Hosoe, que ya lo mencionamos anteriormente, Yuriko Mokujima, Hiroto Saito, y obviamente Kenji Kawai y Ayako Saso. Ayako Saso también la vamos a encontrar creo que en el disco de Castlevania Tribute, no estoy seguro, vamos a investigar un poquito, pero bueno, ya vemos aquí que se colaboran diversos músicos para la realización de este videojuego. Se ve muy interesante, el diseño de caracteres también es muy abierto a lo que es la imaginación, y muy interesante de cada uno de los caracteres que vemos en la presentación de este videojuego. Y bueno, de ahí pues ya en cuanto al aspecto musical también ya lo encontramos mucho más complementado. Obviamente los instrumentos se oyen mucho más refinados, se oyen más cuidados, los arreglos de orquesta, las cuerdas, y que pues ya también denotan indudablemente el estilo musical de Kenji Kawai para obras como Ghost in the Shell, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vemos aquí otro avance. Vamos a escuchar el siguiente tema, que también ya es de sus últimas producciones para los videojuegos. Go!
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se llamó Class Expaja, del videojuego Art Nor Surge, que de hecho ya habíamos reseñado apenas el capítulo pasado o antepasado, sí, ¿verdad? Antepasado, déjenme, hago bien memoria porque ya se me pasan todos los capítulos. No, fue el pasado, fue el capítulo de Origa, el capítulo anterior, sí. En donde prácticamente, bueno, habíamos ya hecho una reseña de este trabajo de videojuego que es Art Nor Surge, y que también tiene la participación de diversos compositores y cantantes. En esta ocasión tocó el tema de que correspondió hacer a Kenji Kawai, en donde pues prácticamente la participación de la voz fue por parte de Yoshino Nanjo, que es muy interesante también el timbre de voz que maneja esta vocalista, muy interesante, a mí me llama mucho la atención y conjuga muy bien con la musicalización del videojuego. Bueno, prácticamente este es el más reciente trabajo de Kenji Kawai, que corresponde al año de 2014, o sea, ya apenas hace 2 años. Y pues nos saltamos un tema, o más bien nos saltamos un videojuego en el que él participa, que es el de Nobunaga's Ambition Online para la marca Koei Software, y que ya lo hemos tratado anteriormente en los capítulos dedicados a Koei y a Soundware. Entonces y después la fusión de Tecmo Koei, entonces pueden escuchar esas reseñas y el tema que Kenji Kawai hizo para el videojuego de Nobunaga's Ambition Online. En este capítulo quisimos tratar lo que no hemos hablado de él. Y bueno, pues ya con esto vamos a cerrar el tema con el que hicimos obertura en su versión de Super Nintendo. Vamos a escuchar la versión arreglada del videojuego Samsara Naga 2, que fue con el que inició su incursión en la música de los videojuegos este compositor Kenji Kawai, y que pues la vamos a cerrar con la versión arreglada del soundtrack oficial de este videojuego. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Bye bye. Se nos quedó aquí trabada la computadora. Perdón, es que no quiere que nos vayamos. Bueno, ya, ahora sí vamos a despedirnos con el tema. Y bueno, les recordamos nuestros medios de contacto. Nuestro blogger, bitorquesta.blogspot.mx. Vámonos, ahora sí. La señorita Maizan anda haciendo señas. Ya, cortamos. Bye bye.